Buenos días con todos. Gracias por la invitación al comité organizador, al Departamento de Enfermería, eh, por esta excelente idea, ¿no? de poder llevar a cabo un curso para el personal técnico, que es un grupo tan importante dentro del proceso de atención del paciente, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla del tema que Sí, nos corresponde. ¿Me permites el... ya está como coanfitrión, licenciada. Ah, ya, ahora sí. Ujú. Listo. Perfecto. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de impacto de las metas internacionales para la seguridad del paciente. ¿Ya? Entonces vamos a recordar que, bueno, nosotros somos un instituto, se puede decir la primera institución pública reacreditada, ¿no? Hace poco, reacreditada por la JCI, la Joint Commission International, sobre estándares, ¿no? Para la seguridad, para la calidad y seguridad en la atención al paciente. A nivel latinoamericano, somos la primera institución pública reacreditada. Entonces, por ende, siempre vamos a tener que regirnos por los estándares por los que hemos acreditado, que nos van a ayudar a organizar nuestro trabajo y a brindar una atención mucho más segura para el paciente, ¿no? Con calidad y seguridad para el paciente. Un poquito de antecedentes que tienen que ver básicamente con el tema de las metas internacionales, el por qué se eligieron estas metas internacionales, es porque a nivel mundial en realidad sí tenemos muchos problemas en la atención, ¿no? Que atañen el tema de seguridad del paciente. Entonces, se dice que alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta teniendo daño durante el proceso de atención. 1 de cada 10 pacientes, que es un porcentaje importante, ¿verdad? 3 millones de personas fallecen como consecuencia de algunos de estos daños que se pueden ocasionar al paciente. Más de la mitad de estos daños se pueden prevenir. Esa es una de las cosas, puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Sí, o sea, hay daños, eventos adversos que se originan en el proceso de atención al paciente que son prevenibles, que si establecemos controles podemos prevenir, ¿no? Y evitarle daño al paciente. Más de la mitad de estos daños que ocurren a nivel mundial durante el proceso de atención se relacionan a medicamentos. Dentro de estos daños también están el tema de identificación del paciente, ¿no? Eventos relacionados a identificación del paciente, al diagnóstico, a la prescripción de medicamentos, a la caída de los pacientes, transfusiones de sangre, prescripción de medicamentos, infecciones, las UPPs, ¿no? Varios eventos que pueden ocasionar daño al paciente. Entonces se ha calculado que el costo indirecto que está relacionado con estos daños ocasionados al paciente anualmente va entre varios billones de dólares que se gastan por estos daños al paciente, ¿no? Si nosotros ocasionamos daños durante la atención, pues vamos a complicar al paciente, es más estancia hospitalaria, son más medicamentos, tratamientos que se tienen que establecer para poder solucionar estos daños, ¿no? Entonces se invierte mucho más. Cuando se hace partícipe, también se dice, ¿no? En los estudios que se han realizado sobre esto a nivel mundial, si nosotros hacemos participar al paciente en su proceso de atención, nos va a permitir reducir estos riesgos, ¿no? De daño al paciente. Es hasta un 15%. Si hacemos al paciente partícipe de su atención, de su proceso de atención. Entonces, tenemos que, permítame un ratito. Las metas internacionales para la seguridad del paciente, en realidad, el objetivo que tienen, ¿no? El propósito que tienen estas metas es de promover las mejoras específicas para la seguridad del paciente, ¿no? Van a destacar siempre las áreas problemáticas en la atención sanitaria. Es decir, estas metas se han elegido porque en realidad son los daños más frecuentes que ocurren durante el proceso de atención al paciente. Entonces se establecen estas metas, que son 6 las metas, ¿no? Para poder trabajar
en estos puntos y establecer controles para la seguridad del paciente. Entonces describen soluciones, estas metas describen soluciones basadas en evidencia y en expertos, soluciones que ya en otros lados, en otras instituciones a nivel mundial, han dado resultados para poder prevenir los daños, ¿no? Y disminuir los riesgos en los pacientes. Entonces tenemos que son 6 metas internacionales. Hasta el momento son estas de aquí. La meta 1, que tiene que ver con la identificación correcta del paciente. La meta 2, que tiene que ver con la comunicación efectiva. La meta 3, que es mejora de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. La meta 4, que es garantizar una cirugía segura. La meta 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. La meta 6, que es reducir el riesgo de daño, ¿no?, al paciente por caídas. Vamos a desarrollar cada una de estas metas y estableciendo cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta. Entonces, todo el personal, nosotros como personal de salud, incluimos a todo el equipo de salud que están pues desde la parte médica, ¿no? La parte de las enfermeras, la parte del personal técnico, de enfermería, la parte de todos los otros grupos ocupacionales, nutrición, limpieza, imágenes, ¿no? Todos estamos inmersos en el proceso de atención del paciente y todos como equipo de salud, hasta la parte administrativa, tenemos que conocer estas metas internacionales que nos van a ayudar a disminuir los riesgos a los que se enfrentan los pacientes en el proceso de atención. ¿Ya? Entonces, la primera meta, que es la identificación correcta del paciente, esto se tiene que aplicar desde que el paciente ingresa a la institución, ¿verdad? Tiene que ser identificado de manera correcta. Entonces, ¿cuáles son los 2 identificadores que nos pide los estándares establecer para poder disminuir los errores en la identificación del paciente? Pues nosotros hemos elegido que sean, perdón, son 2 identificadores inequívocos, que en este caso tenemos el apellido y nombre completo del paciente, o sea, nombres completos del paciente, nombres y apellidos, y el número de DNI, que son los 2 identificadores que vamos a utilizar en todo, ¿ya? Para identificar al paciente. De esta manera nos va a disminuir el riesgo de confundirnos de pacientes. Si yo solamente uso el nombre, puede que otro paciente se llame igual. Si yo solamente utilizo por ahí el número de cama que usualmente hacíamos probablemente antes de manera rutinaria, ¿no? Siempre hablamos del paciente, el paciente de la cama 401, el paciente de la cama 302, el paciente... No, no podemos utilizar la identificación de esa manera. Si bien es cierto, el número de cama nos ayuda a poder ubicar en el espacio al paciente, pero no a identificarlo de manera correcta. Porque si se dan cuenta en todo el proceso de atención, nosotros, incluso acá en la institución, tenemos mucho movimiento de cama, ¿no? Por distintas razones de los pacientes, siempre los estamos moviendo de un lugar a otro. Entonces, si yo me fijo en la cama del paciente, puede ser que al rato ese paciente ya se movió de espacio, ¿no? De cama. Entonces, no puedo utilizar el número de cama bajo ninguna circunstancia. Tiene que ser los 2 identificadores, que son nombres completos y apellidos, y el DNI del paciente, número de DNI del paciente. ¿En qué situaciones tengo que utilizar esto? En todo el proceso de atención del paciente. Situaciones específicas, así de manera crítica, donde podría incurrir en algún error. Administración de medicación, ¿no? Tengo que estar segura de que la medicación que le voy a dar a este paciente le corresponde a ese paciente, ¿ya? Porque un error allí puede ser fatal, ¿no? En el tema de las tomas de muestras también. Tengo que estar seguro que es el paciente al que le han indicado estos exámenes al que voy a tomar la muestra. Y uno tiene que estar atento en el proceso, ¿no? Exámenes auxiliares, cirugía o intervencionismo, transfusiones, administración de dietas, por ejemplo. Cuando voy a darle su alimentación al paciente, su dieta, si yo equivoco la dieta, ¿no?, de un paciente para otro, puede incurrir en un error también que puede llevarle a consecuencias graves al paciente. Si el paciente, por decir, no puede consumir o tiene indicado una dieta bajo de sal y yo le traigo una dieta normal, entonces voy a incrementar el riesgo, ¿no?, en la salud del paciente.
Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Fórmulas lácteas, ¿no? Las muestras que también tienen que ser todas rotuladas con estos dos identificadores. Cuando traslado al paciente también tengo que fijarme que estoy trasladando al paciente que corresponde. Todos los formatos del paciente tienen que estar bien identificados con estos nombres completos y apellidos y número de DNI, todos los formatos para evitar errores, ¿ya? Entonces, esto, perdón, ¿cómo puedo subir esto de aquí? Pueden ver aquí, no sé si lo pueden ver, porque hay una barrita aquí que me está, ya, listo, que me está impidiendo la vista. He colocado acá, en la parte inferior, el documento que corresponde a esta meta que nosotros tenemos en el campus virtual, que es la Directiva Específica de Identificación del Paciente. Tenemos un documento que podemos revisar allí. Nos metemos al campo virtual, ahí tenemos todos los documentos, entran a la parte de IPCG, ¿no? Porque tenemos allí todos los estándares, entran al IPCG y ahí van a encontrar estos documentos. Directiva Específica de Identificación del Paciente, que está mucho más desarrollado para que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, la segunda meta tiene que ver el IPCG-2 con mejorar la comunicación efectiva. Que esto también, si nosotros trabajamos en esto, vamos a mejorar mucho el tema de la seguridad del paciente, ¿no? La comunicación efectiva tiene que ver con mejorar la eficacia de la comunicación verbal y o telefónica. Hay una parte que tiene que ver con, o sea, tenemos que estar seguros en qué situaciones solamente se pueden aceptar la comunicación verbal o telefónica del personal, por decir, el médico está, que es el que da las indicaciones y las órdenes, siempre el médico, ¿no? Si está en una situación atendiendo un paro del paciente, pues no puede registrar la indicación para poder cumplirla. Entonces la va a decir verbalmente, ¿no? Va a indicar verbalmente. Entonces, nosotros como personal de salud, enfermería o a quien corresponda la indicación, tenemos que hacer la anotación de esa indicación, ¿no? Hacer el registro, mejor dicho, cumplir con la indicación, siempre haciendo el tema de si me dan una indicación telefónica o verbal por una situación de emergencia donde no puede estar presente la persona que lo está indicando, ¿no? Por situaciones solamente de emergencia. Entonces yo recepciono esa comunicación, vuelvo a mencionar la comunicación a la persona que me la está dando, es decir, recepciono, registro la comunicación y la vuelvo a leer, ¿no? Le digo, por decir, me está indicando administrar por decir adrenalina. Me está indicando administrar adrenalina un CC, por decir un ejemplo, ¿no? Un CC. Entonces yo tengo que volver a registro lo que me está indicando, tengo que volver a mencionarle a la persona que me está comunicando telefónicamente o verbalmente lo que estoy registrando para corroborar de que lo que yo estoy escuchando es realmente lo que él me está indicando. Entonces así yo corroboro esa información, que es importante para evitar errores, porque a veces escuchamos otra cosa, ¿no? Hay palabras que pueden sonar muy similares, escucho otra cosa, hasta en números, ¿no? Muy similares. Entonces voy a finalmente a administrar algo que no me indicaron. Entonces, por eso es que siempre tengo que corroborar la información que me están dando verbalmente o telefónicamente, solo en situaciones críticas o de emergencia, ¿no? El otro es el tema de informar resultados críticos, que también tiene que ver con la comunicación efectiva. Los resultados críticos de pruebas diagnósticas, que también está en el documento, ¿no? Que está aquí de comunicación de resultados críticos en este documento. Ahí hay una lista que incluye cuáles son los resultados críticos. En realidad, para tener conocimiento, los resultados críticos son aquellos resultados, ¿no?, que van a poner en riesgo la vida del paciente y que van a requerir que uno actúe de manera rápida, ¿no?, para poder evitarle ese riesgo de muerte que puede tener el paciente si es que no actúa de manera rápida con un resultado crítico. No son los resultados fuera de rango, no. Son aquellos resultados que por el valor que tienen puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, perdón, ahí es cuando yo tengo que recibir el laboratorio y hay una lista establecida de esos resultados críticos. El laboratorio identifica o imágenes, ¿no? O cuando se toma un EKG, se identifica que hay un valor crítico
Entonces se comunica inmediatamente al personal que tiene, que atiende al paciente y que tiene que actuar rápidamente, ¿no? Se comunica telefónicamente antes de que, ¿por qué? Para que llegue el físico probablemente va a tomar un tiempo, pero telefónicamente se comunica este resultado crítico, se toma nota de ese resultado, también se hace nuevamente, como les mencioné, corroborar si la información que estoy recibiendo es la correcta con la persona que me la está dando y allí ya este registro, ¿no? Y para que luego se tomen las acciones correspondientes para evitarle las complicaciones al paciente. Otro punto es el tema de la comunicación en el traslado del paciente, ¿no? Cuando yo estoy trasladando al paciente de un lugar a otro, tengo que utilizar esta técnica que es el SBAR, ¿no? Para poder brindar la información importante del paciente que estoy trasladando a la otra área. Esto es para poder asegurarme de que este paciente, ¿no? Sea igual bien atendido en la otra área. Para eso, esa otra área a la que está yendo el paciente, ya sea por algún examen que le tengan que hacer, sepa cómo tratar a ese paciente, ¿no? Entonces le doy la comunicación importante de este paciente para que tengan cuidado en su tratamiento y pueda, ese cuidado del paciente sea continuo, no se corte, porque si yo desconozco al paciente, desconozco la información importante que debo de tener en cuenta para tratarlo, entonces puedo cometer errores con el paciente. Por eso es que se utiliza esta forma de comunicación, ¿no? Donde tiene que ver con la situación del paciente, datos importantes, ¿no? Información importante que tenga que dar, por ejemplo, que es alérgico, ¿no? La evaluación de cómo está el paciente en ese momento o qué puntos tengo que tener en cuenta para tratarlo, perdón, y las recomendaciones, ¿no? Que debo de dar sobre este paciente al área a la que estoy llevando al paciente. Entonces, de esto se trata el tema de mejorar la comunicación efectiva. Tenemos 3 documentos relacionados, que son la Directiva de Comunicación Efectiva, el procedimiento de comunicación de resultados críticos y el procedimiento de traslado del paciente, que también los van a encontrar en el campus virtual para revisarlo de manera más detallada. En la meta 3, que es el IPCG 3, esto tiene que ver con mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Dentro de toda la lista de medicamentos que manejamos con el paciente, existen unos medicamentos de alto riesgo. Es decir, ¿por qué son estos medicamentos de alto riesgo? Porque son medicamentos que si yo cometo un error en la dosis de este medicamento o en no cumplir con el paciente correcto, yo podría ocasionar un evento severo, grave, podría ocasionar hasta la muerte del paciente. Entonces hay medicamentos que son muy, muy sensibles en el manejo de sus dosis, ¿no? Y en el manejo también con los pacientes, ¿no? Hay pacientes que si requiere un medicamento, pues está bien. Si no lo requiere, le puede hacer daño. Entonces, hay una lista de medicamentos de alto riesgo también especificada, ¿no? Ahí tenemos incluso, por ejemplo, la insulina, es uno de los medicamentos de alto riesgo, medicamentos anticoagulantes, que también son medicamentos de alto riesgo, con los que hay que tener cuidado, ¿verdad? Bastante cuidado. Estos medicamentos de alto riesgo ya vienen etiquetados, tienen que venir etiquetados desde farmacia. Los de alto riesgo, los MAR, que les llamamos, tienen que venir con la etiqueta roja. Entonces, cuando tiene un medicamento una etiqueta roja, quiere decir que yo debo de tener cuidado con ese medicamento. Debo de seguir toda una serie de pasos de seguridad para poder hacer la administración. Por eso dice aquí, medicamento de alto riesgo para. Tengo que detenerme a pensar bien antes de administrar este medicamento, ¿no? A hacer todo un checklist de si es el paciente correcto, lo que siempre hacemos con todos los medicamentos, pero pues de manera más incisiva, ¿no? Porque me puede generar un riesgo si es que cometo un error, me puede llevar incluso a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, veo la etiqueta roja, tengo que detenerme a pensar qué es lo que tengo que hacer con este medicamento, ¿no? Y para eso existe la doble verificación en la administración para este tipo de medicamentos. Son de tanto riesgo de que si cometo un error en su administración, que debo de pedir, ¿no? Una segunda observación de otra persona, pues la doble verificación de otro colega mío para su preparación, para su administración, ¿no? Para que la otra persona también vea de que lo que estoy haciendo, que es la dosis que me están indicando, que es la dosis que corresponde, que está bien como lo estoy preparando,
para estar seguro de que no voy a cometer ningún error con este medicamento, ya con el paciente. Igual los electrolitos concentrados que están también etiquetados con de color verde, y los LASA, medicamentos LASA, que son aquellos medicamentos que pueden llevarnos a error o pueden llevarnos también a generar daño al paciente, porque en su presentación uno lo ve, ¿no? Ampollitas que ves en su presentación son del mismo color, tienen el mismo color de letritas, la misma forma, y son medicamentos distintos. Pero sin embargo, la presentación, ¿no? A la vista, me parecen iguales los medicamentos. Entonces, estos medicamentos se llaman los LASA, que también tienen que estar con etiqueta azul, y así vienen identificados desde farmacia. Ellos, farmacia, también publican siempre su lista de medicamentos LASA y su lista de medicamentos, ¿no? De alto riesgo, de MAR. Entonces, hay que siempre estar atentos con este tipo de medicamentos. Si se ven igual, me pueden llevar a error. Tienen que estar bien identificados con su etiqueta, y el momento de que yo vea también una etiqueta azul, tengo que estar observando bien de qué medicamento se trata, ¿ya? Corroborando con la indicación. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. El etiquetado, el almacenamiento no pueden estar almacenados juntos, la doble verificación, y los documentos que están en el campo virtual relacionados a el documento es la Directiva Específica de Mejora de la Seguridad de los Medicamentos de Alto Riesgo, que están actualmente bueno, se están actualizando nuevamente. Este documento se está actualizando, está en pleno proceso de actualización. ¿Por qué? Porque tuvimos una observación de JCI cuando nos evaluaron. Y es que los electrolitos concentrados, ¿no? Los electrolitos concentrados son medicamentos, el potasio, sobre todo el potasio, ¿no? Potasio, el sodio, que son medicamentos de alto riesgo, ¿no? Que si, como están concentrados, si yo no utilizo la dosis correcta, no lo diluyo correctamente y no lo administro a la velocidad que corresponde, puedo generar un riesgo de vida también para el paciente. Entonces, como son de alto riesgo, lo más seguro es que en las unidades, nosotros, porque siempre los requerimos, ¿no? Para hacer retos, porque les falta algún electrolito, están con déficit de ese electrolito, a nuestros pacientes, como son cardíacos, son muy sensibles a esto, entonces utilizamos bastante estos electrolitos. Entonces, se está estableciendo un protocolo que no teníamos, un protocolo de manejo para el tema de la reposición de electrolitos en los pacientes. Y se están estableciendo unas diluciones ya de estos electrolitos concentrados para no tenerlos en nuestros servicios, en nuestras áreas, como ampollitas de electrolitos concentrados, porque es mucho riesgo la preparación en las áreas, sino ya vengan preparados en dilución, diluidos desde farmacia. Entonces así van a ser las indicaciones, la parte médica, para poder pedir esa solución que ya está, como está diluida, ya no significa tanto riesgo para el paciente, y poder utilizarla de esa manera. Ya ese es el cambio que estamos generando con la observación que se nos hizo para mayor seguridad de nuestros pacientes. Luego, tenemos la meta 4, el IPCG 4, que es garantizar la seguridad en la cirugía. En este sentido, nosotros tenemos un documento que es la Directiva Específica de Cirugía y Procedimiento Invasivo Seguro. ¿Por qué? No solamente es la seguridad en la cirugía, ¿no? Esta meta, ¿por qué es que se estableció? Ustedes habrán escuchado mucho en las noticias, ¿no? El error que siempre existe en las cirugías de que amputaron el miembro equivocado, de que terminaron tratando un ojo que no correspondía, el ojo sano, ¿no? Miembros sanos, y dejaron el miembro enfermo todavía allí sin tratar. Entonces, hay muchos errores en el tema de la cirugía. A nivel mundial, ¿no? Siempre se han cometido muchos errores a este nivel, que realmente pues han dejado secuelas graves en los pacientes, ¿no? Imagínate que te tengan que operar de una pierna y te terminen amputando de la pierna que no correspondía, ¿no? Entonces son secuelas severísimas para el paciente, y son errores que se pueden cometer, ¿no? Para esto se ha establecido controles, ¿no? Procedimientos que tenemos que cumplir para seguridad del paciente. Entonces nosotros, para estos controles que tienen que ver con el marcado del sitio quirúrgico, en el caso nuestro, pues nosotros operamos aquí corazón, ¿no? Y no es un órgano que sea doble, pero sí los accesos. Hay cirugías que tienen que ser por esternotomía, hay cirugías que tienen que ser
de manera lateral, ¿no? A nivel del tórax. Entonces, por donde va la ubicación de los cortes es que se hace el marcado del sitio quirúrgico, que tiene que hacerlo el mismo cirujano que va a realizar el procedimiento. Y existe una lista de verificación para poder hacer de este procedimiento quirúrgico lo más seguro posible, ¿no? Saber que contamos con todo para ese procedimiento quirúrgico, saber que contamos con todo el equipo preparado, ¿no? Que no hay nada que nos falte y que al momento de salir también el paciente esté en las condiciones adecuadas para poder salir del centro quirúrgico. También en intervencionismo utilizamos esto. Lo mismo con nuestros pacientes. Y también se ha establecido listas de verificación para utilizar durante procedimientos en las UCIs nuestras, ¿no? Porque son procedimientos de alto riesgo, que si cometo un error también puedo generarle complicaciones al paciente. Entonces también se han establecido listas de verificación para procedimientos como catéter venoso central, como para una toracocentesis, ¿no? Como para una colocación de DREN. Entonces, establecer para una ETE también listas de verificación donde yo evalúo el antes de hacer el procedimiento, que cuente con todo lo que requiero, evalúo algún antecedente del paciente importante que me pueda resultar en un riesgo durante el procedimiento que tengo que evaluar primero, ¿no? Para disminuir ese riesgo. Durante el proceso también establecer todo lo que debo de hacer, ¿no? Que se haga correctamente, y antes de que se termine también, o terminar al finalizar el procedimiento también, ¿no? Establecer los controles que requiero para que todo resulte bien con este procedimiento que puede significar complicaciones para el paciente. Entonces tengo que disminuir al máximo el riesgo que pueda tener el paciente frente a este tipo de procedimientos invasivos. Disminuir al máximo, ¿ya? Entonces, estas son las listas de verificación. Nosotros tenemos en el documento también establecidas las listas allí. Esta es de la OMS de manera básica y general para establecer los tiempos, el antes de la inducción de la anestesia, que debo de evaluar al paciente con todas las complicaciones que pueda llevarme, por decir, se hizo el marcado del sitio quirúrgico, hay un consentimiento informado firmado, ¿no? Se ha colocado el pulsioxímetro al paciente para ver si funciona todos los equipos que me van a ayudar a monitorizarlo. Tiene alguna alergia conocida el paciente, la vía aérea si es difícil o no, ¿no? Para poder establecer controles allí. El riesgo de sangrado también, tengo que evaluar al paciente cómo está con su coagulación para poder hacer este procedimiento, ¿no? Y el antes de la incisión también, ¿no? Que se establece la profilaxis de antibiótico, confirmar si todo el equipo está presente, ¿no? La identificación del paciente, que siempre tenemos que hacerlo en todo momento, y más todavía cuando vamos a hacer procedimientos invasivos, ¿no? La previsión de eventos críticos, si es que hubiera alguno. Luego las imágenes diagnósticas para ayuda de qué procedimiento vamos a realizar. Y el antes de salir, sacar al paciente antes de terminar ya el procedimiento también, ¿no? Algunos pasos que hay que cumplir. Perdón, voy a tomar un poquitín de agüita. Se me está apagando la voz. Bueno, entonces seguimos con la meta 5. Ya estamos casi por terminar. La meta 5, que es el IPCG 5, tiene que ver con la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. Ya conocemos también, ¿no?, que en todo el proceso de atención del paciente, nuestros pacientes llegan aquí para poder ayudarlos a superar su problema cardíaco, su enfermedad cardíaca, sin ninguna infección, ingresan al INCOR. Pero sin embargo, durante el proceso de atención terminan teniendo infecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos terminan haciendo alguna infección? Porque hay dos puntos importantes críticos para poder prevenir este riesgo a infecciones de los pacientes, que ya está escrito a nivel mundial, que pues sí son vulnerables a sufrir de una infección durante el proceso de atención. Y hay dos puntos críticos que hay que cuidar. Uno que tiene que ver con la higiene de manos, y otro que tiene que ver con los bundles que son paquetes preventivos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes están multiinvadidos, ¿no? Y mientras más invadidos están, más puertas de ingresos tienen para los gérmenes.
Entonces tenemos pacientes intubados, tenemos pacientes con catéter venoso central, tenemos pacientes con catéter urinario, ¿no? Y tenemos pacientes que son quirúrgicos netamente. Casi todos nuestros pacientes son quirúrgicos, entonces ya tienen una lesión en la piel que es nuestra principal barrera de protección para los gérmenes. Tienen varias puertas de entradas. Entonces se han establecido por este riesgo que tiene el paciente invadido varios paquetes, ¿no? Para controlar estos riesgos, que son los bundles. Vamos a hablar de ellos ahorita. Vamos a empezar por la higiene de manos. Este es un tema que suele ser muy sencillo, ¿no? Muy básico y muy fundamental para la reducción de las infecciones, que depende realmente de nuestra voluntad, ¿no? De nuestro conocimiento y de nuestras ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Tenemos 4 puntos importantes que tener en cuenta aquí para cumplir con una correcta higiene de manos. El primer punto que tiene que ver con los insumos, ¿no? La infraestructura que tenemos que tener para poder cumplir con la higiene de manos, que la tenemos, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, en la institución, probablemente en otras instituciones de salud no tengan todo, no puedan contar con todo esto que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos hasta grifos automáticos incluso, ¿no? Para poder cumplir con la higiene de manos. Entonces, esa parte que es responsabilidad de la institución, la tenemos cubierta, ¿no? Si hay algún déficit por ahí de jabón o papel toalla, pues hay que avisar inmediatamente para poder corregir, ¿verdad? Que a veces nos ha sucedido, pero generalmente siempre tenemos los insumos y la infraestructura. Luego está el punto de las condiciones de las manos, que ya según las observaciones que vamos haciendo hemos mejorado bastante, la verdad. Y yo felicito a todo el personal en esto y nos tenemos que seguir ayudando, ¿no? Las condiciones de las manos, uñas cortas, durante el trabajo, el turno de trabajo, sin reloj, sin pulseras, sin anillos, ¿no? Sin nada en las manos y muñecas que nos puedan impedir realizarnos una higiene de manos correcta. La técnica, cumplir con la técnica para la higiene de manos. Seguir con todos los pasos, tanto para la fricción, que es con alcohol gel, como para el lavado de manos, es la misma técnica, o sea, son los mismos pasos, con pequeñas diferencias, que es utilizar agua y luego al final saca el secado con el lavado de manos, y el tiempo de duración, ¿no? Que para la fricción son 20 a 30 segundos y que para el lavado de manos son de 40 a 60 segundos en el lavado clínico. Los momentos, hay que tener en cuenta los momentos. Yo me sé, ya tengo mis condiciones, mis manos están bien, condiciones adecuadas, cumplo con todos los pasos porque tengo incluso ahí el letrerito, ¿no? Para poder cumplir con todos los pasos. Tengo que hacer la higiene de manos en todos los momentos indicados durante el proceso de atención al paciente, que son 5 momentos, ¿verdad? Que ya los conocen también ustedes. Hay videos que pueden ver, ¿no? Para poder afianzar la técnica y también siempre recordar cumplir con todos estos 5 momentos, ¿no? 5 momentos para la higiene de manos. Los 2 momentos antes, 2 momentos antes que van a proteger al paciente, los 3 momentos después que van a proteger a nosotros, nos van a proteger a nosotros y a los demás pacientes, ¿verdad? Entonces, esos momentos que tenemos que tenerlos siempre en cuenta para poder cumplir durante todo el proceso de atención con la higiene de manos, que nos van a ayudar. Recuerde, nuestras manos son el vehículo principal para llevarnos los gérmenes de un lado a otro. Es decir, los gérmenes nos utilizan a nosotros para moverse de un lado a otro y son nuestras manos las que utilizan. Entonces, si nosotros, ¿cómo cortamos esta transmisión de gérmenes de un lado a otro? A través de la higiene de manos, ¿no? Que tenemos que realizar, ya sea con fricción o con lavado de manos. Luego tenemos los paquetes de prevención para infecciones, como les mencionaba, que están relacionados con el uso de catéter venoso central, con la ventilación mecánica, con el uso de catéter urinario permanente y con la cirugía, con la herida quirúrgica, ¿no? Entonces existe un documento también, igual que en el anterior, también existe un documento en el campus virtual que es el Plan de Adherencia a la Higiene de Manos. Luego tenemos un documento aquí en el campus virtual que tiene que ver con la Directiva Específica de Buenas Prácticas para la Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención de salud, que son los bundles, ¿no? Que también pueden revisar. Entonces aquí es importante, por decir, ¿no? En el tema de catéter venoso central, pues durante la inserción, hacer el checklist para ver de que se esté cumpliendo con toda la esterilidad que implica el proceso de inserción.
Y durante su mantenimiento, pues también cumplir con todas las medidas de higiene de manos siempre para todo y en todo momento, ¿no? Higiene de manos, ¿no? Para poder, antes de administrar o tocar ese catéter venoso central, antes de curarlo, también la curación que tiene que darse, ¿no? Entonces, todas esas medidas hay que tenerlas en cuenta para poder mantener a nuestro paciente seguro y disminuirle el riesgo de infección al que está expuesto. Igual, ventilación mecánica. Si nuestros pacientes están en ventilación mecánica, hay que cuidar de que estén pues en una posición adecuada, no completamente echados, ¿no? Sino semisentados, ¿no? En el ángulo que corresponde de acuerdo a la edad de los pacientes. Adultos, 45 grados y bebés ya son menos grados, ¿no? 15 grados incluso en los más pequeñitos. Entonces, pero siempre cuidar eso, ¿no? La posición para evitar pues el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, el hecho de que no haya líquido en los coarrugados, ¿no? La higiene oral que se tiene que dar. Entonces, todo eso es importante para la prevención en estos paquetes. Son medidas muy puntuales que tenemos que cumplir para prevenir y disminuir los riesgos de infección. Igual con el uso del catéter urinario, ¿no? Aquí, por ejemplo, la bolsa de orina tiene que estar por debajo del nivel del paciente, ¿no? Nunca por encima, porque ahí se incrementa el riesgo de infección urinaria. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Cuando también se realice, ¿no? Perdón, se realice ya el conteo de la orina, cuando ustedes hacen el descarte de la orina, también hay que tener cuidado, por favor, recuerden siempre, siempre se protegen con sus guantecitos, que está muy bien, pero entre paciente y paciente hay que hacernos higiene de manos, por favor. Siempre hay que hacernos higiene de manos, porque así vamos a evitar el riesgo de contaminación entre paciente y paciente, ¿ya? Luego tenemos la prevención del riesgo de infección de sitio quirúrgico, que también tiene que ver con todas las medidas que hay que tener en cuenta, ¿no? La profilaxis antibiótica, la curación de la herida, ¿no? En cuánto tiempo es que debo de curarla, cómo debo de mantenerla. Todo eso hay que tener en cuenta también. La higiene de manos en todo el proceso de atención, que no tienen que olvidar, ¿no? Esa es una de las medidas más importantes que tenemos para la prevención de las infecciones. Luego, tenemos la meta 6, ¿no? En la meta 6 tenemos reducir el riesgo de lesiones en pacientes como resultado de las caídas. Entonces, aquí también tenemos establecidos para la evaluación del riesgo de caída en el paciente, establecidos unas escalas de evaluación, ¿no? Que se aplican para poder identificar qué tipo de riesgo tiene el paciente, si leve, si no tiene riesgo, si es un riesgo leve, si es moderado, si es un riesgo alto. Entonces, de acuerdo a estos riesgos, yo voy a establecer medidas de control. Dentro de las medidas de control, pues está el hecho del nivel de la cama del paciente, de considerar la edad del paciente. Si es un paciente muy dependiente que tiene problemas en la movilización, tengo que tenerlo siempre a la vista, no alejado por el riesgo, o ver la manera de que esté acompañado también para disminuir el riesgo de caída del paciente. Puede ser muy, muy grave si es la consecuencia de una caída en un paciente, incluso adulto mayor, pacientes que nosotros tenemos anticoagulados, que una caída puede ser fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tener las barandas siempre subidas de la cama, ¿no? Para que el paciente esté seguro. Si está en hospitalización, hay un timbre de llamada, ¿no? Para que pida ayuda si es que necesita movilizarse o necesita algo, requiere coger alguna cosa. El velador siempre tiene que estar muy cerca de la cama para evitar el que se estiren demasiado, ¿no? Y pueda llevarlos a una caída. Al momento que van al baño, también que avisen, siempre hay que llevarlos, tienen que estar acompañados, porque hemos tenido muchas de las caídas que han sufrido nuestros pacientes han sido casi siempre en el baño. Entonces, las barandas que ya se pusieron en los baños para que se puedan sostener, coger. Nuestros pacientes utilizan medicamentos, hay que recordar, por eso es que son las escalas de evaluación. Utilizan medicamentos que les pueden bajar la presión, se pueden marear, entonces también los inestabiliza, los lleva a riesgo de caída. Todos estos puntos de control que hay que tener en cuenta, el tipo de zapatos que utilizan o sandalias que utilizan, ¿no? Para cuando caminan, tienen que ser antideslizantes para evitar
que se resbalen. El piso siempre tiene que estar seco, ¿no? Si es que hay un piso mojado y están haciendo la limpieza, siempre tienen que poner su identificación de piso mojado, ¿no? Entonces, todas esas medidas hay que irlas cuidando para evitar estos riesgos. Incluso, ¿no? Desde que ingresa el paciente, el personal de vigilancia, el personal de seguridad también nos ayuda a poner las etiquetitas. Si ven a un paciente pues con dificultad para movilizarse, que utiliza algunas muletas o en silla de ruedas, ya le coloca su etiqueta por el riesgo de caída, de cuídame, o problemas de visión, ¿no? Que puedan dificultar y puedan poner en riesgo al paciente de que sufra una caída, hay que controlar todos estos riesgos, ¿no? Y establecer todas estas medidas de control. El documento que tenemos, la Directiva Específica de Reducción del Riesgo de Daño por Caída, que también lo pueden ver en el campus virtual. Todo esto está en la partecita de IPCGs, ahí pueden encontrar todos los documentos, ¿ya? Entonces, hay que recordar que durante todo el proceso de atención del paciente, todas esas metas que tenemos, que son controles que necesitamos establecer para disminuir los riesgos a los que están expuestos nuestros pacientes de sufrir algún daño, ¿ya? Siempre están expuestos a un riesgo. Lo que nosotros tenemos que hacer es colaborar como equipo para disminuir esos riesgos al máximo, ¿ya? Y no se presenten los daños o no se ocasione algún daño al paciente. Entonces, estas metas internacionales para la seguridad del paciente surgen de esos riesgos identificados en todas las instituciones de salud a nivel internacional, ¿ya? Entonces, por eso es que se establecen estas metas, estos objetivos internacionales para cuidar la seguridad del paciente, porque ya son eventos que se han reportado a nivel mundial, que son muy frecuentes, y por eso es que se establecen estos controles, para tener en cuenta. Recuerden que estas metas internacionales, estos objetivos internacionales para la seguridad del paciente, que nosotros los llamamos por el JCI IPCG, tenemos que cumplirlos al 100%, ¿ya? Básicamente, estos al 100%, ¿ya? Porque son puntos que establecemos de control para la seguridad de nuestros pacientes. Bueno, entonces necesitamos trabajar en que podamos ser una institución altamente segura para nuestros pacientes y que se sientan muy confiados con nosotros, muy seguros con nosotros, así que necesitamos trabajar todos como equipo para poder lograrlo. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación, estoy atenta. Claro, claro, licenciada Maribel. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, bueno, tenemos podemos escribir las preguntas en el chat de la reunión o vamos a levantar la mano y yo les puedo activar el audio para poder interactuar con la licenciada Maribel. ¿Sí? Entonces, espero que levanten la mano o puedan realizar sus preguntas para poder yo leerles y transmitirle a la licenciada. Estimados participantes, pueden realizar sus preguntas o al parecer la licenciada Maribel les ha quedado muy claro. No tienen preguntas todavía. Espero que haya quedado muy claro. Sí, creo que sí ha quedado muy claro, no tienen preguntas. Igual, todo, recuerden que tienen un test el día de hoy, así que van a hacerla, pueden preguntar por si no les queda claro, van a tener el test y tienen una nota que va a ser igual o mayor a 14, así que por favor pueden hacer sus preguntas para la licenciada Maribel, para si tienen alguna duda, ahora es momento de que ella les pueda resolver, ¿sí? Vamos a esperar unos minutos para que se puedan animar a hacer las consultas.
Perfecto, perfecto, licenciada. Al parecer no hay dudas, no hay consultas. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su ponencia. Ok. Muy encantada de haber estado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias, Gracias. licenciada Gracias a Maribel. ustedes y espero que No, todo muchísimas siga gracias. yendo muy bien en el desarrollo del curso y que sea muy provechoso para todos. Sí, eso esperemos. Gracias. Sí, eso vamos a Muy esperar. Muchísimas gracias. Ahora vamos